¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En fechas pasadas estuvimos dándole un vistazo a la historia, todo lo que Dios ha venido haciendo, y estuvimos también hablando al respecto sobre lo que son las controversias cristológicas del primer siglo. Estábamos hablando del adopcionismo, entre otros, del gnosticismo, del arrianismo, etcétera. Y hoy vamos a entrar en un tema que creo que es muy importante sobre el momento en que llegan los concilios para tratar de definir quién es Jesucristo. Porque todos ya sabemos, Jesucristo es sin duda alguna el más grande personaje de la historia, es Dios manifestado en carne, y esa identidad de Jesús ha sido muy cuestionada desde tiempos remotos. Por eso los libros que se han escrito han sido muchísimos y todavía se sigue discutiendo y hablando acerca de quién es el Hijo de Dios. Y así nos vamos preparando para entrar en nuestro tema de hoy. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entraremos, como les dije, a hablar un poco sobre los concilios que se han hecho a través de la historia, algunos de ellos los más importantes, para tratar de resolver el enigma que el mundo tiene sobre quién es Jesucristo. Ese es Jesucristo al que tú y yo adoramos, al que tenemos en el corazón. Nos proponemos con esta enseñanza mostrar quién es el Hijo de Dios, es decir, demostrar bíblicamente que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios manifestado en carne. Y la Biblia dice en San Juan 10, versículos 30 al 33, de la siguiente manera. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Eso lo dijo el Señor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa es la palabra de Dios para hoy. Bueno, les decía en otra ocasión que hubo controversias desde el principio sobre quién era Jesucristo, y eso pues motivó, debido a la diversidad de conceptos, motivó al sector religioso de la época para hacer concilios. Como la palabra lo indica, un concilio es una reunión de personas afines a un mismo tema que tienen conceptos divergentes y lo que pretenden es, como la palabra lo dice, conciliar las ideas. Esos concilios entonces se han hecho todo el tiempo, y los que son más famosos por asuntos de tratar la identidad de Jesucristo son los que voy a mencionar. Por ejemplo, el concilio de Nicea es uno de los más importantes, ocurrió en el año 325, es decir, en el siglo IV. ¿Y por qué menciono la fecha? Porque antes del siglo IV, los siglos I, II y a principios del tercero y demás, pues no se discutía sobre quién era Jesucristo. Estaba claro, para la iglesia estaba clarísimo que Jesucristo era Dios. Así que no había necesidad de hacer concilios, porque estaba clarísimo que Jesucristo era Dios. La iglesia siempre creyó, la iglesia primitiva siempre tuvo eso en cuenta, que Jesucristo era Dios. Pero claro, la iglesia de alguna manera se fue permeando por las corrientes filosóficas, por el helenismo, o sea, los griegos, los mismos romanos, y eso ocasionó mucha divergencia doctrinal. A raíz de tanta confusión, se convocó el famoso concilio de Nicea, y en ese concilio se trató de definir la divinidad de Jesús, intentando contrarrestar la doctrina de Arrio. Arrio era un gran líder religioso reconocido, pero Arrio había dicho que Jesucristo era solo una criatura. Este esfuerzo en el concilio de Nicea lo que buscaba era contrarrestar la doctrina arriana, y de ese concilio apareció un credo que, entre otras cosas, decía que Jesús es el único Señor y es Hijo de Dios. Del concilio de Nicea salió la declaración que Jesús es el Hijo y el Señor. Y se afirma que no es hecho o creado,
sino nacido, unigénito del Padre, y dice, es engendrado, no creado. Se afirma también en el Concilio de Nicea que el Hijo es de la misma sustancia o naturaleza del Padre. Y se expresa la igualdad del Hijo junto con la procedencia. Entonces dice que Dios es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y que el Hijo es el mismo que descendió por nuestra salvación, y ese Hijo se hace carne y hombre. Bueno, a simple vista se corrigió, perdón, lo que había expresado Arrio, pero eso trajo más confusión, porque entre otras cosas se dijeron algunas aseveraciones que tampoco son bíblicas, que tampoco lo creyeron en la iglesia primitiva. Por ejemplo, decir que el Hijo es Dios de Dios. Ese término, esa expresión no es bíblica. Tampoco decir que el Hijo fue el que descendió, o mejor, que el Hijo fue el que se hizo carne. Eso tampoco es bíblico. Lo que significa entonces es que ese concilio de Nicea no solamente no logró superar la doctrina de Arrio, de los arrianos, sino que confundió más y metió más filosofía, más pensamiento humano, así que lo que se trató de hacer bueno no resultó tan bueno. Luego vino el famoso concilio de Constantinopla, el número 1, porque hubo varios, y ya en el concilio de Constantinopla se argumentó después del gran debate que se creía en un solo Dios, que Jesucristo era engendrado antes de todos los siglos, que bajó del cielo y se encarnó, que se encarnó de María y se hizo hombre. Bueno, de pronto uno dirá que ahí no hay mucha confusión, pero de todas formas, el solo hecho de decir que Él es engendrado le pone un principio, cosa que, visto desde el punto óptico bíblico, Jesucristo es Dios desde la eternidad, siempre ha sido Dios. Pero aquí lo muestran solo como el engendrado antes de todos los siglos, como alguien que llegó a ser. Y es bueno aclarar que Jesucristo no llegó a ser. Él siempre ha sido, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Vino luego el segundo concilio de Constantinopla, y ese ocurrió por allá en el año 553. Mire usted cómo ya era el siglo VI. Entonces, desde el siglo IV venían las discusiones y era ya el siglo VI y todavía no había claridad. Entonces, en Constantinopla, en el 553, ya se estableció que en Jesucristo hay una sola persona. Y dicen que eso es aún después de la unión del verbo con la naturaleza humana. Aquí hay que prestarle atención a eso. Porque esa famosa unión del verbo de Dios con la naturaleza humana, eso tampoco lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Esa es la famosa unión hipostática, que enseña que el verbo de Dios se unió a la carne. Pero eso, así como se dice, no es posible confirmarlo bíblicamente. Además, en Constantinopla, en el segundo concilio, se dice que en Jesucristo hay una sola persona. Y cuando uno mira la palabra de Dios, ve que en Jesucristo hay dos naturalezas. Esas naturalezas permanecen siempre en Él. Pero claro, aquí, a simple vista, lo más patético es hacer énfasis en la unión hipostática. Y de verdad que para un estudioso de la Biblia es muy complicado, y excúsenme la forma en que lo digo, pero quiero ser bien ilustrado en esto. ¿Cómo es posible que para definir quién es Jesucristo tengamos que meternos al vientre de María, ir hasta el útero y descubrir qué fue lo que pasó allá? A nosotros no nos corresponde eso, porque la encarnación de Dios, no la encarnación del Hijo, sino la encarnación de Dios,
es el milagro más grande jamás antes visto. Y los milagros no se explican. Los milagros no se descubren. Porque el día que un milagro se descubra o se explique, pues deja de serlo. Así que eso de la unión hipostática no es parte de nuestra doctrina bíblica. Nosotros no estamos de ese lado. Porque esa fue una definición más filosófica, más teológica, que no tiene un asidero bíblico. Ahora, decir que Jesucristo no tomó nada de María tampoco nos conviene decirlo. Es preferible hacerle caso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar. La sencillez del evangelio es hermosa. Y decir que Jesucristo es Dios manifestado en carne, sin tener que meternos en el útero de María para descubrir qué pasó allá. Acuérdense, lo indiscutible no se discute. Y Pablo dice que la manifestación de Dios en carne no se discute, se cree. Así que estos concilios, para no mencionar sino estos tres, lo que hicieron en vez de aclarar la verdad doctrinal bíblica, lo que hicieron fue enredar más los términos que intentaban mostrar la verdadera identidad de Jesucristo. Y claro, se cumplió lo que Isaías había profetizado, porque se sobrepuso la filosofía sobre la escritura. Y eso le ha traído un daño terrible a la doctrina bíblica. Bueno, no digamos a la doctrina bíblica porque ella está ahí, sino a los estudiosos de la doctrina. Es que es gravísimo tratar de explicar los milagros de Dios a través de la filosofía. Eso es llevar la sabiduría de Dios al plano humano y no queda bien. Las cosas grandes de Dios no se explican desde la sabiduría del hombre. Las cosas de Dios, los misterios de Dios, las cosas espirituales de Dios solo las entiende el hombre espiritual. Por eso es un error gravísimo tratar de demostrar o con la filosofía o con la ciencia las grandes maravillas de Dios. Eso es imposible. Eso solo se cree. Pero aquí, en estos concilios, se sobrepuso, como dije, la filosofía sobre la escritura. Y se cumplió Isaías 29, los versos 12, 13 y 14, que se los voy a leer para que usted observe cómo se cumplió exactamente. Isaías 29, 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Escúchelo. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, dice el verso 14, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, que quede claro que los milagros de Dios no se explican. Aquí estoy recordando el milagro que pasó con el ciego sanado del que habla Juan, capítulo 9. A él le preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? Y él dijo, yo no sé. Él me echó saliva con lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar y yo me fui, me lavé y regresé viendo. Y volvieron a preguntarle, sí, pero ¿cómo fue que te abrió los ojos? Y él dijo, yo sé que yo era ciego y ahora veo. En otras palabras, yo no puedo explicar un milagro como ese. Entonces, imagínense, si un hombre no pudo explicar cómo Dios le devolvió la vista, va a explicar el mismo hombre cómo fue que Dios se manifestó en carne. Va a usar la filosofía, va a usar la ciencia, va a meterse en un laboratorio a explicar eso. Eso no se explica, eso se cree. Así que la ciencia, la teología, la filosofía le ha hecho mucho daño a los estudiosos de la doctrina. Por eso
yo le voy a invitar a que más bien le preguntemos a la Biblia quién es el Hijo. Porque la misma filosofía y la teología se ha encargado de decir que el Hijo es sencillamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a preguntarle a la Biblia, a ver qué dice la Biblia acerca del Hijo. Pero antes de eso quiero decirles que ninguna palabra en ningún idioma humano expresa lo que hay en el pensamiento. Es decir, ningún idioma define a Dios. Es que Dios es tan grande que no hay un idioma tan suficiente como para explicar a Dios. Por eso cualquier término que usemos se va a quedar corto para explicar a Dios. Lo que sí quiero decirles es que nosotros somos monoteístas puros. Es decir, para nosotros solo hay un Dios. Y ese Dios que predicamos, en el que creemos, al que adoramos y al que le servimos, al que esperamos ver algún día en la eternidad, ese Dios no es divisible. No es un Dios compuesto. No es una Trinidad. No es una dualidad. El Dios que presenta la Biblia es un Dios con unicidad, con la calidad de único, uno y único, indivisible. Ese es el Dios que tiene que existir, porque no puede haber un panteón de dioses. No puede haber una familia en el cielo. No puede haber una Trinidad en el cielo, ni una dualidad. Solo hay un Dios. Algunos que creen que Dios es una Trinidad, ellos, por ejemplo, asimilan a Dios como una triunidad, porque es una palabra ya más nueva, tratando de explicar que Dios es uno, pero que de alguna manera son tres sustancias distintas. Y lamentablemente, para los que creen así, la Biblia no habla de tres sustancias. La Biblia habla de un Dios que se ha manifestado de diferentes maneras. Entonces, los que creen en el dogma trinitario, algunos tratan de explicar a Dios como, imagínense, como explicar un aguacate. Que el aguacate es uno solo, una sola fruta, pero que tiene semilla, tiene pulpa y tiene cáscara. Entonces es un Dios compuesto en tres partes. Y ese Dios compuesto en tres partes la Biblia no lo presenta. El dualismo está creyendo que hay de alguna forma dos personas divinas. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, como si fueran dos dioses. Obviamente que quien lo enseña no llega a ese extremo, pero en el fondo de todo, a esa conclusión habrá que llegar. Porque si son varias personas, dos o tres, y cada persona es diferente una de otra, entonces va a tener que admitir que si este es Dios, el otro también es Dios. Y aunque no se diga, porque suena a politeísmo, pero de alguna forma el dualismo o el trinitarismo terminan convertidos en un puente que lleva al politeísmo, es decir, a la creencia en varios dioses. Entonces, por ejemplo, los que creen que Dios son dos personas diferentes, lo asemejan, por ejemplo, a la Coca-Cola, que uno es el envase y otro es el contenido. O algunos incluso han dicho que Jesucristo es como la chaqueta que Dios se puso y que la chaqueta no es Dios. Hombre, lamentable, ¿verdad?, escuchar eso, porque es que Jesucristo no es un vestido. Jesucristo no es la cobertura de Dios. Jesucristo es Dios por donde usted lo mire. Entonces decir que Jesucristo es como el vestido que Dios se puso es ahondar peligrosamente en la teología o en la filosofía que siempre han hecho mucho daño. Ahora, si nos preguntan a los que somos monoteístas puros, los que creemos que solo hay un Dios, los que creemos que ese Dios es indivisible, que no es un Dios compuesto, entonces nosotros diríamos que
que Dios se parece más como al agua, por ejemplo. Porque el agua cambia de estado. O puede ser sólida cuando está en hielo, o puede ser líquida cuando tú la bebes, o puede ser gaseosa cuando entra en estado de ebullición y se evapora. Así que el agua puede ser sólida, líquida o gaseosa. Entonces son tres formas, pero es una sola esencia, es una sola sustancia. Bueno, nosotros decimos eso de Dios, que Dios es uno solo, es una esencia. No son tres personas, es un ser indivisible, que de acuerdo a las circunstancias adquiere unas formas. Por ejemplo, cuando Él se hace hombre, Él toma la forma de siervo. Filipenses 2 dice eso. Él tomó la forma de un hombre, pero no deja de ser Dios. Pero ese hombre que ahora toma la forma humana no es otro distinto al Dios que todo lo creó. Eso de las formas o los modos es lo que se ha creído, se ha enseñado en la teología como el famoso modalismo. Y bueno, en ese orden de ideas nosotros somos modalistas, si así pues se entiende. Somos modalistas porque creemos en los modos en que Dios se ha manifestado. Pero bueno, usted me dirá, bueno, pastor, y entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Estamos aquí hablando hoy de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Definitivamente nosotros creemos que cuando Dios se presenta en carne, entonces es la imagen corpórea de Dios. Alguien hace muchos años dijo que lo primero que Dios creó fue su imagen y que esa imagen fue la que se hizo carne. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que cuando Dios se presenta en carne, Él es entonces la imagen corpórea de Dios. Imagen, en este sentido, significa semejanza moral. Entonces el Hijo es esa imagen. Pero esa imagen no es otro ser creado por Dios. Porque eso es lo que la Biblia no enseña. La Biblia no dice que el Hijo es otro ser creado por Dios. La Biblia lo que dice claramente es que Dios se manifiesta en carne y esa manifestación en carne se le llama el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios aquí no es otro ser, es Dios mismo manifestado en carne. Entonces nosotros aceptamos el término hijo conforme a lo que dice la Escritura. Dios se hizo hombre. Ahí el plan de Dios se cumplió y Dios se manifestó. Por eso el Señor Jesús llegó a decir, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y en el capítulo 14 de San Juan, el verso 10, se establece allí la condición que no se limita a afirmar que el Padre es en él, sino que él es en el Padre. Es decir, el ser denota permanencia. Entre tanto estar denota temporalidad. Entonces aquí no dice yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo. Así no dice. Dice yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces este es el verbo ser y aquí se diferencia al verbo estar, porque el ser denota permanencia, pero el estar denota temporalidad. Así que no hay que entenderlo como si fueran dos seres distintos. El Hijo y el Padre son uno. Eso tiene usted que aprendérselo, porque ese es el tronco, esa es la columna vertebral de la doctrina bíblica, de la iglesia, la doctrina de la iglesia. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret acerca de sí mismo? Él dijo, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Una unidad, pero no compuesta. Juan 10:30. Y ahí fue donde los judíos, al oír esas palabras de la boca del mismo Jesús, tomaron otra vez piedras para apedrearle. Porque ellos no podían admitir eso. Ellos tenían un concepto de Dios, pero allá, lejano. Y ahí había un hombre aseverando ser Dios. Por eso Jesús les respondió y les dijo, muchas cosas buenas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Y le respondieron los judíos y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero qué curioso, esa percepción que los judíos tenían era totalmente equivocada. Ellos creían que él era un hombre que se hacía Dios, pero la Biblia lo que enseña es al revés, que él, siendo Dios, se había hecho hombre. Pero los judíos no lograron asimilar esa revelación. Ellos siempre lo vieron como un hombre, por eso lo quisieron apedrear. Pero él no era en ese caso solo hombre, él era Dios manifestado en carne. Entonces el Hijo es una forma de comunicarse con el hombre. Cuando Dios necesita comunicarse con el hombre, él se hace hijo. Él se manifiesta en carne. Él viene al mundo, él habita entre nosotros. Por eso es que cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, luego dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Es decir, a Dios en su esencia como es imposible comunicarnos con él así directamente. De tal forma entonces que cuando Dios quiere comunicarse con el hombre, se hace visible. Como dice Isaías 52:6. He aquí yo que hablo, he aquí estaré presente. Es decir, Jesucristo es el Dios invisible hecho visible. Por eso es que usted no puede ver al Padre si no es a través del Hijo. El Hijo es la manera en que Dios se comunicó con los hombres. Pero ese Hijo no es otro ser. Es Dios mismo, pero ahora en condición de carne. Qué linda palabra, hermano. Qué fácil es entenderlo. Qué bueno es admitirlo. Qué agradable es saber que hay un Dios maravilloso y que ese misterio de la piedad no es otra cosa sino la forma de expresar el amor de Dios. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que Él se hizo hijo, Él se hizo hombre y vino hasta la cruz a morir por usted y por mí. A ese Dios es al que conocemos y adoramos. En otra ocasión, si Dios nos lo permite, vamos a mirar textos bíblicos sobre lo que se dice del Hijo. ¿Qué dice la Biblia del Hijo? Por ejemplo, algunos dicen: no, es que el Hijo no es Dios. Pero si usted mira Hebreos 1:8, dice del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, ¿cómo es posible que la misma Biblia dice que el Hijo es Dios? Y hay algunos que dicen que no lo es. La Biblia dice que el Hijo es Dios por sobre todas las cosas. Y no falta el que diga que el Hijo es la segunda persona de una Trinidad. Pero bueno, ese será el tema para otra ocasión. Esperemos que Dios nos dé vida y salud y podamos seguir hablando de este Dios maravilloso. Porque es que hablar de Jesucristo, hermanos, es como uno meterse a un océano inmenso. Mientras más se profundice, más cosas lindas descubre. Y estamos en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y acuérdense, Dios es solo uno y su nombre es Jesucristo. Esté en la condición que esté, Jesucristo ha sido, es y será Dios, ahora y siempre, por la eternidad.